Este es el video que va a acompañar el desarrollo del trabajo práctico titulado Técnicas de preparación de células fijas. Los objetivos que buscamos cumplir con el desarrollo de este TP son los siguientes. Conocer el proceso de obtención de una preparación microscópica permanente. Realizar el procedimiento de coloración morfológica con hematoxilina y eosina. Conocer técnicas histoquímicas de coloración que revelan y localizan productos celulares y afianzar la interpretación e identificación de tipos celulares y estructuras celulares en preparados permanentes. Cuando pretendemos estudiar las células de los organismos pluricelulares, en la gran mayoría de los casos nos vamos a dar cuenta que éstas se organizan formando tejidos. Nosotros podemos definir a los tejidos como ese conjunto o agrupamiento de células que son semejantes desde el punto de vista morfológico y funcional, y que trabajan de manera coordinada para desarrollar una función en el órgano o en el sistema de órganos del cual forman parte. Si miramos o analizamos en términos generales a los vertebrados, podemos darnos cuenta que los mismos están conformados por más de 200 tipos celulares diferentes y que en su conjunto la totalidad de células presentan una serie de características que las aunan. A saber, en su gran mayoría son células blandas, incoloras, muy pequeñas y que tienen la característica de lisarse o degradarse muy rápidamente cuando son extraídas, o sea, separadas del cuerpo del organismo. Para hacer frente a este conjunto de inconvenientes con los que nos encontramos al momento de querer estudiar las células, se ha desarrollado a lo largo del tiempo las denominadas técnicas de fijación y coloración. Justamente este conjunto de técnicas nos van a permitir mantener la estructura celular ya una vez que la muestra ha sido tomada del cuerpo del organismo y darle contraste por medio de coloraciones para así poder ser observadas al microscopio de campo claro. En el caso de las plantas, nos encontramos con dificultades semejantes. Hay muchos tipos de células también en el caso de las plantas, no tantas como en el caso de los vertebrados. En su gran mayoría son células blandas o las podemos categorizar como células blandas, a pesar de que presentan mucha mayor resistencia que el caso de las células animales, debido justamente a la presencia de la pared celular, pero también en su gran mayoría son incoloras, a no ser algunas células que presentan pigmentos coloreados que permitirían una observación parcial de forma directa al microscopio. También son muy pequeñas y también tienen la característica de que al ser tomadas o separadas del cuerpo de la planta, se lisan o se degradan muy rápidamente. En el caso de las plantas también hay técnicas de fijación y coloración para poder hacer un estudio de esas células o de las células organizadas en tejidos, pero presentan algunas variaciones respecto de la técnica de estudio en el caso de los animales. Sea cual fuera el caso, lo que tenemos que hacer al momento de realizar preparados permanentes sería, en primera instancia, obtener la muestra. La obtención de la muestra se puede hacer por biopsia o por necropsia, entendiendo la biopsia como la toma de la muestra a partir del organismo vivo. En contraposición, la necropsia sería la toma de la muestra ya a partir del organismo una vez esté muerto. Las biopsias se pueden realizar, por ejemplo, haciendo uso de un sacabocado en el caso de que el órgano sea superficial, o por medio de una incisión o cirugía no muy profunda en el caso de que estemos hablando de órganos internos. En el caso de un tejido líquido o de algún líquido corporal, el mismo se puede extraer con ayuda de una aguja y de una jeringa. En el caso de las necropsias en los animales, se debe proceder primeramente al sacrificio del animal, o en el caso de que el animal haya muerto por causas naturales, inmediatamente realizar una disección del cuerpo, escoger el órgano y tomar la muestra de allí. Podríamos trazar un paralelismo para el caso de las plantas, hablando de biopsia, cuando tomamos una pequeña muestra directamente del cuerpo de la planta sin haber retirado la planta del sustrato. O una necropsia si tomamos, por ejemplo, un gran fragmento del órgano de la planta y a su vez tomamos una pequeña porción que es la que posteriormente vamos a tratar con el protocolo para la obtención de los preparados permanentes. Seguidamente, a la obtención de la muestra se debe realizar la fijación. Este paso se realiza con la ayuda de disolventes o reactivos orgánicos como pueden ser metanol,
etanol, paraformaldehído, glutaraldehído, entre tantos otros. Sea cual fuera el líquido fijador, su objetivo es la de matar al tejido y estabilizar químicamente al mismo para preservar así la estructura de las células que forman a dicho tejido. ¿Cómo lo hacen esto cómo logran esto los líquidos fijadores? Gracias a la naturaleza de su química. Están constituidos por moléculas que tienen la capacidad de formar puentes cruzados entre las proteínas y los lípidos de las membranas. De esa forma se conserva la estructura de las membranas y eso a su vez ayuda a mantener la estructura o la arquitectura del tejido. Por otro lado, inactivan las enzimas, por ende detienen el metabolismo celular, dejando a la célula como si estuviera, por así decirlo, congelada en el momento en el que fue extraída del cuerpo del organismo. Por ejemplo, eh, tenemos que tener en cuenta qué tipo de organismo estamos tratando o con el que estamos trabajando o el que queremos fijar para hacer una correcta elección del fijador. Metanol y etanol se usan como un líquido fijador y a la vez como conservador para el caso de pequeños invertebrados, mientras que glutaraldehído y formaldehído se utilizan como líquidos fijadores y también conservadores para el caso de ya vertebrados, ¿sí? O muestras de tejidos de vertebrados. Otra característica que tenemos que tener en cuenta al momento de elegir un fijador es considerar las dos principales propiedades que estos tienen, la de capacidad de penetrancia y capacidad de fijación. Así, en función del órgano o del tejido que nosotros estemos seleccionando para fijar, tendremos que tener en cuenta qué fijador escoger. Por ejemplo, si voy a tomar un pedazo de músculo que tiene un gran volumen, tendré que elegir un fijador que balancee estas dos propiedades, es decir, que tenga buena capacidad de penetrancia, como así también buena capacidad de fijación. Ahora, si el fragmento de tejido es muy pequeño o selecciono una porción muy pequeña del tejido, podría aplicar, por ejemplo, el tetróxido de osmio, que se caracteriza por tener una gran capacidad de fijación, pero una baja penetrancia. Entonces, el volumen del tejido no puede ser mayor a unos cuantos milímetros. Por otro lado, podemos encontrar también en el mercado los denominados mezclas fijadoras, como pueden ser, por ejemplo, el fijador de Bowen, fijador de Senker, fijador Carnoy o el fijador y conservador Fa, que se obtienen a partir de las mezclas de distintos químicos que conllevan justamente a la capacidad de fijación. Por ejemplo, Fa, cuyas siglas significan formol, alcohol y ácido acético, es el típico fijador y conservador para el caso de las plantas. Estas mezclas fijadoras tienen la misma finalidad, eh, matar el tejido y estabilizarlo químicamente. Posterior a la fijación, debemos realizar el paso de inclusión, que consiste en otorgar resistencia mecánica al tejido que estamos tratando. ¿Para qué queremos otorgarle resistencia mecánica al tejido que hemos seleccionado para el protocolo? Recordemos que nosotros queremos estudiar las células, ¿sí? Y estas células deben devenir, o sea, deben poder, están conformando o devienen de un fragmento de tejido, que generalmente tiene un volumen considerable. Para ese caso, y como nosotros queremos verlas en el microscopio de campo claro, tenemos que cumplir con el principio de transiluminación. Para ello necesitamos obtener cortes muy delgados del tejido que permitan estudiar al mismo, permitiendo el paso de la luz. Pero, ¿cómo podríamos obtener un corte muy delgado, por ejemplo, de hígado? Si el hígado es muy blandito y no podríamos nunca realizar un corte delgado de un tejido tan blando. Es por ello que tenemos que primeramente otorgarle resistencia mecánica, para así luego poder cortarlo en delgadas láminas. La inclusión la vamos a realizar haciendo uso de ceras o parafinas que se van a encontrar en estado líquido al estar introducidas en una estufa que está alrededor de los 70 grados. Nosotros vamos a depositar adentro de la estufa, adentro de los frascos o de los vasos de precipitado con la cera o parafina en estado líquido nuestras muestras, de forma tal de que esa parafina penetre en todo el interior del tejido y al sacarlo le otorgue justamente esa resistencia mecánica.
Todo eso para poder realizar el siguiente paso, que es el corte. El corte es la obtención de láminas muy delgadas a partir del material que venimos tratando en el protocolo. Esos cortes se realizan con un micrótomo, que es un aparato que nos va a permitir obtener esas láminas muy delgadas. Estamos hablando de espesor en micras, ¿sí? La máquina básicamente consta de un soporte en donde voy a colocar el material embebido en la parafina, ya sólida, y el cual, gracias a la manivela con la que cuenta el aparato, permitirá la oscilación de ese bloque donde está incluido el material biológico. El mismo interaccionará con la cuchilla del micrótomo, permitiendo obtener así una tirilla de varios cortes sucesivos del material, pero a un grosor de aproximadamente 3 micras, 5 micras, 7 micras, 10 micras o hasta 15 o 20 micras de espesor. Eso dependiendo del tipo de órgano que esté cortando y de lo que yo quiera observar en ese tejido. Luego del corte y de haber obtenido esas delgadas láminas, podemos realizar la coloración. La coloración consiste justamente en el empleo de colorantes que van a presentar distintas características que apuntan a aumentar el contraste de la muestra, revelando así las estructuras celulares y el patrón arquitectónico general de ese tejido. Por ejemplo, una de las coloraciones universales para el caso de los animales podría ser la dupla hematoxilina-eosina, en donde estos dos colorantes se combinan de forma independiente en una batería de coloración para, primeramente, teñir con la hematoxilina los núcleos celulares y, posteriormente, con la eosina el citoplasma celular. Tenemos otros ejemplos de colorantes histológicos, como puede ser el verde malaquita, el negro sudán, rojo nilo, azul de Courvoisier, escarlata de Biebrich, azul de anilina, verde luz, entre tantos otros colorantes que podemos encontrar en el mercado. Cada uno de ellos con características particulares y empleados, ya sea de forma individual o combinadas en baterías de coloración, para determinar la presencia de determinadas estructuras celulares o tipos celulares particulares en los tejidos. Finalmente, el último paso del protocolo de preparación de células fijas consiste en el montaje. El montaje se realiza con la finalidad de brindar una protección física a la muestra y promover la estabilización fotoquímica para alargar la vida útil del preparado. Nosotros podríamos, para este caso, aplicar los denominados medios de montaje, como puede ser, por ejemplo, los medios comerciales como Moywil, bálsamo de Canadá o bálsamo sintético. Eso nos permitiría obtener preparados permanentes que durarían varios años. Por otro lado, podríamos usar, por ejemplo, el glicerol tamponado para realizar un preparado semipermanente que tendría una vida útil de unas varias semanas. Finalmente, obtendríamos portaobjetos semejantes a estos, que tienen una lámina delgada del material pegado al portaobjetos y a su vez cubierto y sellado, gracias al medio de montaje, con un cubreobjetos encima, ¿sí? Estos preparados, una vez ya secos, una vez que se ha secado el medio de montaje, quedan listos para ser observados al microscopio. Obtendríamos cortes como los siguientes. A la izquierda vemos un corte histológico de origen animal. Podemos apreciar claramente un epitelio estratificado que se apoya sobre un tejido conectivo denso no modelado. Características o clasificaciones que nosotros podemos hacer justamente gracias a lo que la coloración nos permite visualizar. Yo puedo saber cuántas capas de célula tiene el epitelio, puedo estimar la forma de las células de ese epitelio, puedo ver acá, por ejemplo, en la base núcleos más redondeados o ovalados y que miren, se van haciendo mucho más angostos y aplanados a medida que me voy acercando hacia el límite del epitelio. Por otro lado, en el tejido conectivo puedo ver también las células, los núcleos de las células del tejido conectivo y puedo ver que hay una mayor distancia entre ellas, puedo apreciar la disposición, entre otras cosas. En el caso del preparado de la derecha tenemos un corte histológico de células de tejido de plantas.
Observamos las células parenquimatosas y observamos también, teñidas en rojo, las células que corresponden a los tejidos de conducción. Y aquí con una pared celular mucho más engrosada, las células que forman parte de la epidermis. Aquí otros dos ejemplos, también a la izquierda corte animal y a la derecha corte de algún tallo u otro órgano de origen vegetal. Como verán, las distintas coloraciones nos revelan distintas características de los tejidos, ¿sí? Y podemos diferenciar claramente distintos tipos celulares. En el caso de la imagen de la izquierda, podemos ver ahora un epitelio cilíndrico. Veo que las células son más alargadas que anchas. Veo la típica forma alargada también del núcleo. Y veo que es una única hilera de células, ¿sí? Y por debajo de ella, las células propias del tejido conectivo son sobre las que descansa cualquier epitelio. Nótese que yo puedo describir, como dijimos, número de células, forma de células, tamaño de las células, disposición de las células. Eso gracias a que lo que está aplicado en ese corte es una coloración morfológica, que justamente me va a permitir determinar esas características. Esto lo menciono porque nos va a permitir diferenciar este tipo de coloraciones de las siguientes que vamos a conocer a continuación, que son las denominadas técnicas histoquímicas, que nos permiten identificar componentes químicos en las células, a la vez de informar sobre su localización en los tejidos. Estas coloraciones histoquímicas tienen ciertas características, a saber, alta especificidad. Nos permiten obtener datos cuantitativos y así lograr resultados analíticos y funcionales de esos tejidos, ¿sí? Es decir, puedo estimar la cantidad del producto celular, puedo estimar la función que va a tener ese producto celular en el tejido. Y gracias a la alta especificidad, podemos realizar una localización específica. ¿Cuáles son las técnicas histoquímicas clásicas? Podemos mencionar a la histoquímica de reacción, a la histoquímica enzimática y a la inmunohistoquímica. Vamos a ver algunas características generales de las tres para luego adentrarnos en las histoquímicas de reacción. Mencionemos primeramente a la histoquímica enzimática. Este tipo de técnicas se basa en la interacción entre un sustrato y una enzima, siendo la enzima la que me interesa identificar en el tejido. Una característica importante que tiene que cumplir la enzima para poder ser visualizada es que la misma continúe funcional posterior a la fijación, es decir, que su naturaleza química no se vea drásticamente alterada por el proceso de fijación. Esto es importante porque a ella se debe unir el sustrato. Cuando se produzca esa unión, se va a revelar la enzima por una reacción de tipo enzimática. ¿Qué quiere decir esto? El sustrato se va a adherir a la enzima y en ese momento el sustrato va a sufrir un cambio que lo va a hacer insoluble y va a revelar en él un color. Al yo ver el sustrato coloreado, sé que el mismo se ha unido a la enzima. Por ejemplo, aquí tenemos una histoquímica enzimática para la detección de ATPasa en corte de hígado. Como ustedes podrán observar en la imagen, yo no puedo ver células. Esta técnica, o por lo menos en este corte, no está aplicado una coloración morfológica que me permita ver dónde están las células, cuántas células son, qué forma tienen esas células. Directamente está aplicada la histoquímica enzimática, donde el sustrato, al haberse unido a la enzima, se ha vuelto indisoluble y coloreado, y permite así identificar dónde están localizadas las enzimas ATPasas, perdón, las proteínas ATPasas en este corte de hígado. Inmunohistoquímica. Este tipo de técnica se basa en la interacción entre un antígeno y un anticuerpo. Por ello es altamente sensible y específica. La conjugación del anticuerpo con un colorante hace posible justamente la observación de la sustancia de interés. ¿Cómo funciona esto? Aquí lo vamos a ver claramente. Tenemos un ejemplo de una inmunohistoquímica con anticuerpos anti-insulina. En este caso, la insulina va a ser nuestro antígeno, ¿sí? El antígeno que me interesa identificar en el tejido. Al anticuerpo que yo le voy a agregar al tejido, lo voy a asociar a un colorante. Entonces,
Cuando el anticuerpo se une al antígeno, yo voy a visualizar el color del anticuerpo, ¿sí? Y de esa forma voy a poder localizar específicamente las regiones donde está presente el antígeno, en este caso la insulina. Pero nótense en esta imagen que tenemos, además de la inmunohistoquímica con anticuerpos antiinsulina, unidos estos a colorantes rojos, una coloración morfológica que me permite visualizar el resto de las células del corte histológico, ¿sí? Esta técnica morfológica me permite ver claramente los núcleos de las células pancreáticas, ¿sí? Y a su vez también identificar cuáles son las células que están produciendo la insulina. Eso me va a permitir decir, en esta región de la imagen yo tengo un islote de Langerhans, ¿sí? Que sabemos que es la región del páncreas que se comporta como glándula endocrina, donde están justamente las células beta pancreáticas que secretan la insulina. Si no tuviese la coloración morfológica, lo que yo vería en esta imagen sería solo las manchas rojas, ¿sí? No vería el resto del tejido pancreático. Por último, vamos a hablar de las histoquímicas de reacción, que se basan en la modificación química de la sustancia de interés, promoviendo una reacción de color a posteriori. En este caso, vamos a poder detectar o localizar y cuantificar distintos tipos de biomoléculas como glúcidos, proteínas y nucleótidos dependiendo del tipo de histoquímica de reacción que estemos aplicando. Por ejemplo, nosotros nos vamos a centrar en las histoquímicas de hidratos de carbono, para identificar hidratos de carbono. Allí vamos a hacer hincapié en estos dos tipos de reacciones. La reacción de Paz, que nos sirve para identificar glucógeno y glicoproteínas y mucoproteínas básicas. Y la reacción de Alcian-Blue, que nos sirve para identificar glucosaminos glicanos en mucoproteínas ácidas. Aquí, por ejemplo, tenemos un corte histoquímica Paz positivo para un corte de tiroides. Cuando nosotros veamos Paz positivo, quiere decir que ese corte en ese corte se ha llevado a cabo la reacción histoquímica, es decir, que hemos obtenido el resultado de la reacción histoquímica. Si fuese Paz negativo, quisiese decir que no veríamos este color magenta en la reacción, en el corte, ¿sí? Se evidencia que en este tipo de cortes, por ejemplo, en la tiroides, la tiroglobulina, que es una proteína altamente glicosidada. Si para ponernos un poquito más en contexto, estamos viendo, recuerden, un corte de tiroides donde todas estas secciones circulares corresponden a cortes transversales de los folículos tiroideos. Un folículo tiroideo es como si fuese un cuerpo esferoide que está conformado por este epitelio glandular, está formado por las células foliculares, que secretan hacia el seno del folículo la tiroglobulina. La tiroglobulina, al ser una proteína altamente glicosidada, reacciona dando esta coloración cuando se aplica la técnica de Paz. En otros tipos de cortes vamos a ver, como el siguiente, que la reacción de Paz puede dar también un color rojizo. Varía entre eso, entre un color magenta fuerte a rojizo. En este caso, una histoquímica Paz positiva para corte de intestino. Se evidencian las células mucoproductoras, caliciformes y glicocálix. Estas células globosas son las células caliciformes, ¿sí? Bien, ahí se ve el núcleo de la célula y el volumen total de la célula que está llena de vesículas que van a liberar mucus al intestino, a la luz del intestino. Y vemos también el glicocálix, ¿sí? Ya sabemos que el glicocálix son la asociación de hidratos de carbono a la superficie de la membrana a lo largo de toda la superficie del epitelio, ¿sí? Es decir, que el glicocálix está presente en toda la región apical de cada una de estas células. Aquí, en un mayor aumento, tenemos el detalle de una histoquímica Paz positiva también en intestino, y podemos ver que la misma nos permite diferenciar dos tipos celulares distintos. Las células caliciformes, típicamente globosas, ¿sí? Como esta, por ejemplo, con su núcleo basal, y las células de Panet, aquí ubicadas en esta otra región, con un núcleo mucho más redondeado y el contenido rico en hidratos de carbono mucho más discreto.
rodeado o encerrado, perdón, en pequeñas vesículas en el interior de las células, a diferencia de las células caliciformes que presentan una gran cantidad de vesículas cargadas con mucus. La otra histoquímica a tener en cuenta, acá una imagen con Alcian Blue positivo de un corte de intestino grueso. Se evidencian las células caliciformes cargadas de mucoproteínas ácidas. Aquí una histoquímica con carmín de Best, otro tipo de coloración. En un corte de hígado se evidencian gránulos de glucógeno en el citoplasma de los hepatocitos. Nosotros sabemos que el glucógeno, esta macromolécula que almacena energía en el caso de los animales, se guarda justamente en el citoplasma de los hepatocitos en el hígado. Nuevamente acá vemos una coloración morfológica. ¿Cómo me doy cuenta que hay una coloración morfológica? Porque veo los núcleos y intuyo cuál es el límite de las células, ¿sí? Y por otro lado, la coloración con carmín de Best sí tiñe el citoplasma de esas células porque estoy visualizando los gránulos de glucógenos que esta coloración detecta. Trazando un paralelismo con esta otra foto, también de hepatocitos, obviamente en hígado, vemos que carmín de Best no dio positivo. ¿Qué puede haber pasado? Se aplicó carmín de Best, ¿por qué no dio positivo si carmín de Best detectaría esos gránulos de glucógeno en el hígado? Esto puede pasar porque la concentración del glucógeno es tan baja que es indetectable, ¿sí? Esto muy posiblemente que se puede deber a que la rata de la cual proviene el hígado que estamos observando haya sufrido un ayuno fuerte que ha provocado el consumo de todas las reservas de glucógeno del hígado. Entonces, al momento del sacrificio de la misma y la obtención de la muestra para posterior tratamiento, corte y coloración, nos revela que el contenido de los hepatocitos está totalmente desprovisto de glucógeno, ¿sí? No hay reservas en este hígado. Histoquímica de Fulgen en corte de raíz para evidenciar ADN, ¿sí? Concretamente, la reacción de Fulgen sirve para revelar ácidos nucleicos como ADN. Por eso es que se la utiliza para poder visualizar claramente los cromosomas en estos procesos de división celular que está atravesando estas células. Saliendo ya de las histoquímicas, vamos a hablar un poco acerca de otras coloraciones particulares que es bueno que las conozcan y sepan para qué se usan. Por ejemplo, las impregnaciones metálicas, como en este caso una impregnación argéntica con plata, para revelar astrocitos en tejido nervioso. La impregnación argéntica es una coloración o una técnica de revelado celular que se aplica clásicamente en el tejido nervioso, ¿sí? Podemos observar claramente la forma de los astrocitos y otras neuronas. Sabemos que los astrocitos son células de la glía que se encuentran en este caso acompañando a células neuronales. Otra tinción especial puede ser la que se realiza con tetróxido de osmio en un corte de congelación para evidenciar tejido adiposo. Miren ustedes, estas manchas oscuras corresponden a adipocitos, ¿sí? Nosotros podríamos visualizar tranquilamente adipocitos en una coloración morfológica con hematoxilina y eosina, pero el adipocito se vería de una forma muy distinta. Se vería como una célula globosa totalmente blanca. ¿Por qué? Porque esa célula ha sido vaciada, ha quedado hueca. En el proceso de la aplicación del protocolo, los químicos y los solventes que se utilizan limpian o barren el lípido del interior de las células, quedando estas vacías, ¿sí? Pero si mi intención es observar o poder realizar algún tipo de diferenciación de los lípidos que están encerrados en esas células, tendría que aplicar una coloración con tetróxido de osmio o una coloración de tipo Sudán, que puede ser Sudán 1, Sudán 2 o Sudán 3, para identificar los lípidos que hay adentro de los adipocitos. Bien, estas son las actividades que vamos a desarrollar en el laboratorio, así que es indispensable que leamos, leamos la guía y veamos la cantidad de veces que ustedes consideren el video para que así queden los conocimientos o los conceptos teóricos bien afianzados al momento de desarrollar las actividades en el laboratorio. Ante cualquier duda, consulten y
Espero que les sea grata la lectura de la guía y les facilite mucho ello la visualización del video.